Si dos o más miembros de tu familia estáis pagando por los servicios de Google, seguramente estáis tirando el dinero. Hoy os voy a contar el por qué y cómo podéis ahorrar un buen dinerito a final de mes. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Últimamente me he encontrado un par de compañeros y amigos que dos o más miembros de su familia están pagando por la cuota mensual de Google, ya sea por el Google One, ya sea por el Gemini. El caso es que dos o más miembros de la misma familia que viven bajo el mismo techo están pagando por los mismos, digamos, servicios de Google. Y esto se puede evitar ya que Google nos permite crear grupos familiares. Con estos grupos familiares lo que podemos hacer es que paga un solo miembro y ciertos servicios los podemos compartir. Después, si los servicios que nos interesan son de estos que se pueden compartir, no hace falta que cada miembro esté pagando por el servicio. Vamos ahora a ver qué son los grupos de Google y cómo podemos darnos de alta en ellos. Un grupo familiar de Google es una estructura oficial que permite agrupar varias cuentas de Google bajo una misma familia. No significa que todos usen la misma cuenta, ni mucho menos. Aquí cada uno va a utilizar su propia cuenta de Gmail. No significa que todos vean lo mismo. Al contrario, hay privacidad y cada miembro va a ver solo lo suyo que esté en su cuenta. Y no significa que el administrador pueda entrar a todos los archivos, ni mucho menos. El administrador solo comparte servicios, pero no puede ver qué tiene cada uno ni en su Google Drive, ni en su Gemini, ni en ningún otro lado. Hay privacidad estricta para cada cuenta de usuario. Como os estoy diciendo, lo que significa es que hay una persona que gestiona el grupo y que puede compartir ciertos servicios compatibles con los demás miembros. El grupo puede tener hasta 6 personas en total, el administrador y 5 miembros más. Aquí tenemos que estar al loro porque Google ha cambiado los nombres. Durante mucho tiempo hemos hablado de Gemini Advanced, pero ahora Google lo presenta dentro de sus planes de inteligencia artificial, especialmente con el nombre de Google AI Pro. Este plan en España incluye 5 terabytes de almacenamiento para Gmail, Google Drive y Google Fotos. También incluye acceso más avanzado a Gemini, más límites, el notebook LM con más capacidades, Gemini integrado en aplicaciones como Gmail, documentos y otros servicios compatibles. Y además puede incluir ventajas adicionales de Google One, que pueden variar según el país, disponibilidad y cambios que Google vaya haciendo. Por eso mi recomendación es no quedarse solo con la palabra Gemini. Lo interesante no es solo el chatbot, lo interesante es el paquete completo: almacenamiento, inteligencia artificial, herramientas de productividad y servicios compatibles con la familia. Y aquí viene una de las grandes dudas que tiene todo el mundo. Si yo comparto el plan de familia, ¿van a poder ver mis fotos? ¿Van a poder entrar a mi Drive? ¿Van a poder ver mis correos? ¿Van a leer mis conversaciones con Gemini? La respuesta a todo esto es que no. Cada persona mantiene su propia cuenta de Google. Tus fotos siguen siendo tuyas. Tus archivos de Drive siguen siendo tuyos, tu Gmail sigue siendo tuyo y tus conversaciones con Gemini no se mezclan con las de las otras personas. No por ser un grupo familiar quiere decir que se conviertan las cuentas en una cuenta compartida. Todas las cuentas siguen siendo individuales. Lo que sí puede ver el grupo es información básica como tu nombre, tus fotos, tus correos, cuánto espacio estás usando dentro del almacenamiento compartido, pero no el contenido. Es decir, pueden ver que estás usando, por ejemplo, 800 gigabytes, pero no pueden ver qué fotos, qué vídeos o qué documentos tienes en estos 800 gigabytes. Eso solo se comparte si tú lo compartes expresamente. Y esta parte es fundamental explicarla porque mucha gente no se atreve a montar un grupo familiar precisamente por el miedo a perder la privacidad. Lo que se comparte es el almacenamiento, los beneficios compatibles
y acceso a servicios. Lo que no se comparte es Gmail, el Drive, fotos, chats de Gemini ni archivos privados, a no ser que tú los compartas explícitamente con otro miembro de la familia, que sí se puede hacer, pero de forma predeterminada no se hace. Cada cosa, cada Gmail, cada archivo que tienes es solo tuyo. El almacenamiento también hay que entenderlo bien, ya que puede crear dudas. Con Google AI Pro tenemos 5 terabytes de almacenamiento total para Gmail, Drive y fotos. Pero esto no significa que Google cree automáticamente una carpeta común para todos. No. Cada usuario sigue usando sus cosas en su cuenta. Lo que ocurre es que cuando alguien necesita más espacio, empieza a usar el almacenamiento compartido del plan. Recordemos que cada cuenta individual tiene 15 GB. Si superas esto, empiezas a utilizar el almacenamiento del plan. Y aquí también tenemos que tener una cosa clara. No es que haya un espacio determinado para cada miembro. No es que cada miembro tenga exactamente una quinta o una sexta parte de estos 5 terabytes. Es una bolsa común. Si una persona sube muchísimos vídeos, fotos o copias de seguridad, puede consumir una parte muy grande del espacio. Por eso, aunque sea un plan familiar, conviene hablarlo en casa. No hace falta convertirlo en una reunión de empresa, pero sí tener claro que los 5 terabytes son compartidos. La privacidad se mantiene, pero el consumo de espacio sí afecta a todos. Bueno, ya que ya sabemos un poco de los grupos familiares, vamos a ver cómo activarlos. Después veremos algunos detalles más que convienen tener presentes, pero de momento vamos a ver cómo crear estos grupos familiares. Para ello nos podemos ir a Google y poner simplemente esto, grupo familiar Google, y vamos a entrar a la primera, que pone crear un grupo familiar. Vamos a darle en empezar. Bien, a mí aquí me aparece que ya hay 3 miembros en este grupo familiar, porque yo este grupo ya lo tengo creado, pero si no te saldrá para añadir los primeros invitados. Simplemente vamos aquí a enviar invitaciones. Aquí ya nos está sugiriendo unos cuantos miembros que podríamos añadir. La verdad es que no está tan mal porque todos son miembros de mi familia. Y si no, aunque no aparezcan aquí, aquí podemos escribir alguno de los... podemos escribir el correo directamente, quiero decir. Por ejemplo, voy a escribir el mío, Tecnoifoto, y aquí ya me aparece. Vale, lo voy a compartir con Tecnoifoto y le voy a dar a enviar. Aquí también hay una cosa que tenemos que tener muy clara, y es que todos los miembros del grupo familiar tendrán acceso a tu método de pago familiar. Se te pedirá que confirmes los pagos de los miembros supervisados. A ver, que quede claro que tú no tienes que pagar para cada miembro, ¿eh? No, tú pagas tu cuota, pero compartes tus servicios con tus grupos familiares. Después, por eso también hay que tener en cuenta con quién compartes. Tiene que ser alguien de tu familia, porque va a poder ver tus métodos de pago. Esto tenemos que tenerlo claro. Aquí yo, como ya tengo un grupo creado y tengo un método de pago, me está pidiendo, creo, el CVC de la tarjeta de crédito. Yo lo pondría aquí y ya podría compartirlo con este miembro que acabo de añadir de Tecnoifoto, que no sé quién debe ser, pero bueno, lo voy a compartir. ¿Vale? No voy a compartir con 2 cuentas mías, o sea, ahora aquí voy a cancelarlo yo, pero que si a vosotros lo queréis compartir, aquí ponéis el CVC de la persona que está pagando la cuota de Google, del Google AI Pro, y le vais a dar en verificar. Yo ahora le voy a dar en cancelar, pero vosotros lo tenéis que dar en verificar, si no, no os va a dejar añadir a esta persona. Bueno, pues lo que acabo de decir, que yo aquí le voy a dar en cancelar porque no voy a compartir conmigo mismo, yo con una cuenta tengo suficiente. Una vez hayáis enviado la invitación, la persona va a recibir un correo para realmente confirmar que se quiere añadir al grupo familiar. Simplemente va a aceptar y después ya aparecerá aquí, igual que aquí me aparece mi mujer y mi hijo.
Algo muy importante si tenemos hijos pequeños, que esto nos incluye controles parentales en Family Link. Esto es muy importante, ya digo, funciona muy bien, yo lo tengo con mi hijo y la verdad es que está funcionando muy bien este Family Link. O sea, aparte de crear un grupo familiar, aparte de compartir espacio y servicios, estamos teniendo controles parentales que funcionan bien. Si algún día queréis que hable de esto, me lo dejáis abajo en comentarios y puedo hacer un vídeo hablando del Family Link. Aquí también me aparece que yo solo estoy utilizando casi 169 gigas de los 5 terabytes. ¿Vale? Pues si entrara en la cuenta de cada miembro, pues veríamos el espacio que está utilizando. Bueno, y una vez activado el grupo familiar, vamos a ver exactamente qué beneficios tiene cada miembro, ¿no? Porque el más evidente quizá son los 5 terabytes de almacenamiento, que quizá alguien pensará que para 6 personas es poco, pero para una familia normal 5 terabytes es muchísimo. La verdad que 5 terabytes no te los acabas tan fácilmente. También está Gemini, con acceso más avanzado que la versión gratuita, o sea, tenemos el Gemini Pro, creo que es. Y aquí es donde mucha gente se puede ahorrar pagar varias veces, porque cada miembro usa Gemini con su propia cuenta. Esto significa que no estás compartiendo tus chats, no estás dejando que otra persona use tu historial y no estás prestando tu sesión. Cada uno entra con su cuenta y trabaja con su propio Gemini. Además, según el plan y la disponibilidad, hay ventajas como no Gemini dentro de aplicaciones de Google, el Notebook LM, que es una pasada. Yo lo he estado utilizando mucho con mi hijo y es una auténtica pasada el Notebook LM, que tiene muchísima más capacidad que en el plan gratuito. También herramientas de generación, créditos de IA y otros beneficios de Google One. También tenemos que tener presente que de Google One hay varios planes, cada uno que se adapte al que más necesite. Yo tengo el básico, el de 5 terabytes, pero está el de 10 terabytes, que después ya son 50 euros al mes, pero que también puedes compartir con tu familia y después son 10 terabytes de almacenamiento entre todos. Y está el Ultra, que lógicamente cada uno también tiene un Gemini más avanzado. Si tú necesitas inteligencia artificial mucho más avanzada, pues quizá te interese uno de estos otros dos planes. Yo tengo el de 5 terabytes, que digamos es el básico, y que para mí y para mi familia es más que suficiente. Y ahora vamos con un punto que no tenemos que pasar por encima, sobre todo si tenemos pequeños en casa. Un grupo familiar de Google también sirve para gestionar cuentas de niños o adolescentes con Family Link. Esto permite supervisar muchas cosas. ¿Qué aplicaciones pueden usar? Controles de compras, tiempos de pantalla, filtros, actividad, ubicación si usan dispositivos compatibles y otros ajustes de la cuenta. Para una familia real esto puede ser más importante incluso que el propio Gemini, porque no se trata solo de ahorrar dinero, también se trata de tener cierto orden en las cuentas, los dispositivos y los servicios que usan los menores. Ahora bien, con la inteligencia artificial hay que ser claros. No podemos vender este plan como Gemini avanzado para los niños, porque en caso de que haya un menor en la cuenta, no va a tener exactamente el mismo Gemini que tienen los adultos. En Europa, Google marca las funciones de Google AI Pro y Gemini en aplicaciones como disponibles para mayores de 18 años. Por tanto, si en el grupo familiar hay menores, pueden beneficiarse de algunas partes del ecosistema familiar, como supervisión, ciertos servicios compatibles y almacenamiento, pero no debemos prometerles acceso a todas las funciones premium de inteligencia artificial. Y esto para mí es importante decirlo en este vídeo, porque una cosa es compartir el plan familiar y otra muy distinta es pensar que todos los miembros, tengan la edad que tengan, van a tener exactamente las mismas funciones, porque no es así. Vale, yo en casa la verdad es que lo he probado poco porque mi hijo tiene 7 años y aún no utiliza mucho inteligencia artificial y cuando quiere hacerlo me lo viene a pedir a mí, así que no puedo dar muchas referencias
de qué tan limitada está la inteligencia artificial para los niños. Pero bueno, que tenemos que saber que la inteligencia artificial que tendrá a disposición el menor no está con toda la potencia digamos, o las mismas capacidades que tenemos los adultos. Y antes de terminar tenemos que conocer algunos de los límites importantes que tiene un grupo familiar, porque lógicamente también hay límites. El primero es el grupo familiar tiene un máximo de 6 personas, el que paga la cuenta y 5 invitados. El segundo, todos deben estar en el mismo país o tener configurado el mismo país de Google Play, si no puede dar errores y seguramente te los va a dar. El tercero, no puedes estar entrando y saliendo de grupos familiares cada 2 por 3. Google limita los cambios de grupo familiar una vez cada 12 meses, es decir, solo una vez al año podemos cambiar de grupo familiar. El cuarto, no puedes añadir cuentas de trabajo, colegio u organización. Tienen que ser cuentas personales de Google. Bueno, pues ya conocemos los grupos familiares de Google, ya hemos visto qué ofrecen, ya hemos visto lo que podemos compartir y hemos visto también los límites que tienen. A partir de aquí, pues ya cada uno decidirá si en su hogar le conviene crear el grupo familiar o no. Yo, por ejemplo, en mi hogar sí nos conviene, porque así comparto el Gemini con mi mujer y tenemos el control parental con el Google Family Link. Después a nosotros sí nos conviene tener este grupo familiar. A partir de aquí pues ya cada uno va a decidir si le interesa o no. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo.